Yo les pido por favor que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Hacemos bien, hermanos, en preguntarnos de vez en cuando, ¿qué se supone que debe hacer una iglesia particular de Jesucristo? Y cuando uso las palabras ¿qué se supone que debe hacer?, no me estoy refiriendo a las expectativas impuestas por una encuesta de sus miembros o por una comparación con otras iglesias que podamos admirar, y mucho menos por sondear a los que no son creyentes fuera de la iglesia. Nuestra gran preocupación debe ser más bien ¿cuál es la voluntad de Dios para el ministerio de una iglesia, para cualquier y cada iglesia, grande o pequeña, desde el principio de la historia de la iglesia y en todo el mundo? ¿Cuáles son las funciones divinamente ordenadas de una iglesia? Que si no las vemos, podríamos juzgarlas como no bíblicas o juzgarlas como no ordenadas bíblicamente. Y si sí las vemos, pues tenerlas en alta estima como una iglesia fiel de Cristo. Como hemos dicho, ¿cuáles son las marcas de una iglesia fiel de Cristo? Ahora bien, la razón por la que suele haber mucha confusión con respecto a este tema es que la gente suele buscar las respuestas en diferentes partes. Parece que muy pocos cristianos miran a Dios para aprender lo que se supone que una iglesia debe hacer. Y ahora, hermanos, si no estamos de acuerdo con esta premisa básica, entonces estaremos de acuerdo en la verdad, en ninguna verdad sobre ningún asunto. Muchos tienen buenas ideas y muy interesantes, pero realmente son irrelevantes para conocer la voluntad de Dios sobre lo que Dios tiene pensado con respecto a la iglesia. ¿Dónde encontramos entonces la voluntad de Dios para la iglesia claramente revelada a nosotros? Seguramente todos están diciendo y todos están pensando muy fácil, pues en las Sagradas Escrituras. Y es verdad, hermanos. En las Sagradas Escrituras, ella es la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. En la Biblia, Dios declara su voluntad a la iglesia, lo que hace, hermanos, que las Sagradas Escrituras entonces sean muy necesarias. En este sentido, es para que conozcamos la voluntad del Señor, para que conozcamos a Dios de una manera salvadora y para que conozcamos entonces su voluntad para con nosotros, pero no solamente, hermanos, de manera individual, sino también de manera grupal, pero no solamente de manera grupal, sino incluso en cómo Él quiere ser adorado. Ahora bien, la pregunta que hago es, ¿qué pasaría si hubiera una iglesia local en las Escrituras, levantada por Dios mismo, supervisada por los mismos apóstoles de Jesucristo, llena del Espíritu Santo y con evidencia de que tenían la bendición abundante del Señor en sus ministerios? Yo le hago una pregunta a usted, mi querido hermano. ¿Usted se congregaría en esa iglesia? Y estoy seguro que usted diría, claro que sí. Pues ahora bien, hermanos, quiero hacerles más preguntas. ¿Podríamos tomar esa iglesia como nuestro modelo? ¿Podríamos tomar esa iglesia que está en las Escrituras como nuestro modelo? Y yo sé que todo el mundo está pensando, claro que sí. De hecho, está registrada, hermanos, en las Escrituras para que justamente nosotros la podamos imitar. Y eso es justamente lo que hicieron algunas iglesias del primer siglo, le cuento. Estas iglesias del primer siglo observaron a las iglesias que fueron supervisadas por los apóstoles como comparación y ¿sabe qué hicieron? La imitaron. Y esto es interesante porque a pesar de que muchas de esas iglesias tenían diferentes culturas, educación, incluso hasta idiomas, estas iglesias cuando se veían unas a otras y comenzaban a hacer lo mismo que las iglesias en la cual eran supervisadas por los apóstoles, ¿sabe lo que hacían estas iglesias? Que eran de diferentes culturas, de diferentes idiomas. ¿Sabe lo que hacían? Esas iglesias comenzaban a asociarse. Pero aquí hay algo más interesante.
Muchas de estas iglesias comenzaron a tener problemas graves, comenzaron a haber pecados, incluso en muchas de esas iglesias comenzaron a haber falsas doctrinas. Se habían infiltrado en la iglesia primitiva falsas enseñanzas. Sin embargo, ¿sabe qué sucedió? Las funciones ministeriales de estas primeras iglesias del primer siglo siguieron siendo comunes entre ellas. De modo que obviamente seguían el modelo de la iglesia modelo que está en las Escrituras. O sea, a pesar de que el pecado comenzó a infiltrarse, a pesar de que la mala enseñanza comenzó a haber en estas iglesias, ellos no cambiaron lo que ellos habían aprendido del modelo de las iglesias apostólicas. Ellos continuaron en ese modelo. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles han recibido de Cristo la autoridad para decirnos a nosotros cómo tenemos que conducirnos, no solamente en la vida cristiana, sino que cómo debemos conducirnos en nuestra adoración pública a Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos decir con todo esto, mis queridos hermanos? Pues esto pone al descubierto entonces el error de la crítica generalizada que recae sobre las iglesias fieles hoy. Incluso a veces, incluso desde adentro, por no hacer 10,000 cosas que la gente quiere que hagan. Cosas que nunca se lee en las iglesias del primer siglo que estaban haciendo. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para encontrar fallas en lo que Dios aprueba en su palabra, hermanos? Pero lastimosamente, algunos quieren minar eso que está bien. Las iglesias fieles, hermanos, son iglesias de Cristo en todos los tiempos y en todos los lugares, haciendo lo que deberían hacer. Ahora bien, por supuesto que hubo tal iglesia, hermanos, entonces, hubo una iglesia modelo. En la historia de la iglesia, como lo he descrito, hubo un modelo y fue la primera iglesia en Jerusalén descrita en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en los capítulos siguientes. Esta iglesia, hermanos, creció rápidamente de 120 personas a miles de miembros. Había otras iglesias como esta que pueden haber sido mucho más pequeñas, pero que estaban haciendo especialmente las mismas cosas que hacía la iglesia de Jerusalén. Y lo hicieron por décadas. Entonces, el carácter y las funciones de estas iglesias también se describieron en Hechos y en las epístolas del Nuevo Testamento. Había cosas que todos ellos, hermanos, hacían en común. Como iglesias bien ordenadas de Cristo, como una cuestión de fe y obediencia a la voluntad revelada de Dios. Cualquiera que lea, hermanos, el Nuevo Testamento por sí mismo puede ver fácilmente lo que fueron estas cosas. Esas cosas que todas esas iglesias hacían en común es lo que nosotros al día de hoy, hermanos, y no solamente al día de hoy, estamos hablando en el año 2025, lo que le voy a decir de hecho son los que, por ejemplo, los hermanos ya hace 5 siglos han venido escriturando, han venido notariando para dejarnos un legado. Y desde 5 siglos, por ejemplo, los hermanos le han llamado principio regulador de adoración. ¿Qué significa eso? Es ir a la Biblia, ir al Nuevo Testamento, ir al modelo de la iglesia apostólica y cómo los elementos que ellos pusieron y nos muestran de cuáles son los elementos que tenemos que hacer para nosotros como iglesia adorar al Señor. Principio regulatorio de adoración. Y hermanos, esto es muy relevante para el tema de lo que se supone que una iglesia debe hacer. Porque las acciones de la iglesia son, por naturaleza, adoración. ¿Qué es lo que hace una iglesia, hermanos? Adorar a Dios. Eso es por naturaleza. Por lo tanto, hermanos, es preocupante, es importante que usted, como miembro de esta iglesia, usted sepa verdaderamente cuáles son los elementos que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, con la cual nosotros tenemos que entonces adorar al Señor. Es sumamente importante. Y en este sentido, hermanos, la iglesia a través de los siglos, para que las siguientes generaciones continúen y no se desvíen en el camino correcto, ¿qué hicieron? Estas iglesias a través de los siglos dejaron legados, dejaron testimonios para que los hermanos que iban a venir después, a la luz de las Escrituras, no a la luz de políticas humanas, sino a la luz de las Escrituras, imiten la fe
que ellos venían predicando y venían practicando. Hermanos, nuestros antecesores, hermanos siglos atrás, predicaban esto. Permítame leerles lo que nuestros hermanos ya hace siglos atrás nos dejaron como legado. La manera aceptable de adorar al Dios verdadero es instituida por Él mismo y tan limitada por su propia voluntad revelada, que no puede ser adorado de acuerdo a la imaginación y a los designios de los hombres, ni a la sugerencia de Satanás, bajo ninguna representación visible, ni de ninguna otra manera prescrita en las Sagradas Escrituras. Hermanos, la Iglesia de Dios a través de los siglos decía esto, decía que a Dios se le debe adorar como Él dice que hay que hacerlo. Pero además de eso, también decían cuáles eran los elementos con los cuales Dios estableció el cómo Él quiere ser adorado en la faz de Jesucristo. Y digo esto, hermanos, porque cuando usted va al Antiguo Testamento, usted encuentra un libro específico de cómo Dios quería ser adorado en ese antiguo pacto, el libro de Levíticos. Pero ahora en la faz de Jesucristo, en el nuevo pacto, por medio de los apóstoles, se nos ha enseñado cuáles son esos elementos que una iglesia tiene que tener para adorar a Dios de la manera como a Él le agrada. ¿Y sabe qué más decían los hermanos ya hace siglos atrás y que nos dejaron ese legado a nosotros? Nos describieron cuáles son esos elementos. Le voy a leer. Ellos decían, siendo la oración, la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos, cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, todas estas cosas son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, con fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne en algunas situaciones con ayunos y además las acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de manera santa y piadosa. Ahora bien, aunque este legado que nuestros hermanos antecesores, antes de nosotros, 5 siglos atrás, nos dejaron, como este legado, hermanos, es falible. ¿Por qué es falible? Porque es hecho por hombres, ¿no es cierto? Como este legado es falible, también, hermanos, por otro lado, es maravilloso saber que estas declaraciones que usted acaba de escuchar son verdaderas. ¿Sabe por qué? Porque estas declaraciones representan exactamente lo que la Escritura enseña con respecto a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para con sus iglesias. En esta mañana estamos tratando un tema que es algo, en un aspecto, es algo controvertido. Y la venerable confesión de la Iglesia a través de los siglos nos recuerda que en todas las controversias de la religión, la Iglesia debe finalmente apelar ¿a dónde? A las Escrituras. Así que permítanme dirigir su atención, hermanos, ahora al texto principal de esta enseñanza. Hechos capítulo 2, versículo 42, que una vez más lo leo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, a partir de este sencillo pasaje pretendo, sin ninguna dificultad, mostrar que la iglesia modelo continúa firmemente en un ministerio cuádruple de la doctrina de los apóstoles, de la comunión, de las ordenanzas y de las oraciones. Por lo tanto, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Que la iglesia modelo entonces continúa firmemente en esta iglesia, si lo es, si practicamos estas cosas. La doctrina de los apóstoles, la comunión de los santos, las ordenanzas y las oraciones. Para los hermanos que estuvieron ayer en el camping, les quiero decir esto. Usted dirá, hermano, pero ¿cuál va a ser la diferencia de lo que escuchamos ayer que lo que vamos a escuchar ahora? Pues muy sencillo. Lo que se predicó ayer es qué es lo que usted debe hacer de manera individual para que su iglesia sea una iglesia bíblica. Lo que vamos a ver ahora, hermanos, puntualmente es
¿Cómo en el culto, como iglesia, mostramos que somos una iglesia bíblica? En el culto. ¿Cuáles son los elementos del culto de adoración a Dios, del cual Él se agrada? ¿Qué cosas no hay que poner, pero qué cosas sí tiene que estar para que sea un culto de adoración que al Señor Jesucristo le agrada? ¿Se entiende la diferencia? He titulado, hermanos, esta predicación, Una iglesia fiel de Cristo. Y después de esto, yo daré una directiva clara, una reprensión fiel y un fuerte aliento, los cuales se derivan de estas cosas, y al final, hermanos, les daré una conclusión. Por lo tanto, hermanos, que el Señor nos ayude a entender su palabra y a aplicar a nosotros mismos como individuos y como iglesia este texto. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta predicación. Bendito Señor, en lo particular te quiero agradecer por darme un lugar de refugio, por permitirme estar aquí en la capital de mi país y poder tener un lugar donde refugiarme, donde resguardarme en mi fe. Gracias, Señor, porque tu reino es invisible en una primera instancia. Tú, Señor, expandes y conquistas sin necesidad de advertirme ni mostrarme. El viento sopla donde quiere y va a donde quiere. Pero, Señor, también gracias porque la iglesia, aunque también es invisible, aunque el reino es invisible, también es visible. Se manifiesta por medio de iglesias locales, en la cual te quiero agradecer, Señor, por traerme a una con bien y poder estar disfrutando, Señor, de la presencia de mi Salvador Jesucristo. Y ahora, mi Rey, Cristo, yo te ruego, mi Dios, que me ayudes a hablar tu palabra. Quita de mí, Señor, toda palabra de hombre. Y te ruego, Señor, oh profeta nuestro, Cristo Jesús, Rey de la iglesia, Rey de los santos, que tú obres en cada uno de nosotros con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por visitarnos. Gracias, Señor, por convocarnos a tu santa presencia. Rogamos, Señor, que tú nos dirijas a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo. Amén. Amén. La lista de 4 cosas, hermanos, es una de las características más obvias de este versículo. Estas 4 cosas son la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, así que permítame desarrollar cada una de ellas. Y recuerde, todo esto en contexto de lo que es el culto de adoración. En primer lugar, hablemos de la doctrina de los apóstoles. También podría traducirse con precisión como la enseñanza de los apóstoles, donde la enseñanza en este texto, hermanos, es un sustantivo, no un verbo. Se refiere, si podemos ser muy precisos, no a la actividad de los apóstoles en sí, el cual era la enseñanza, sino a la sustancia de su enseñanza. Es decir, la enseñanza aquí, la palabra aquí, la enseñanza es un modismo para hablarnos de la sustancia de la enseñanza, las verdades enseñadas. Y hermanos, esto es muy importante precisar porque muchas iglesias dicen ser fieles iglesias de Cristo porque hacen lo mismo que la iglesia apostólica. Ellos dicen esto: nosotros estamos haciendo la misma acción que lo hacían los hermanos allí en Hechos 2. Estamos enseñando la Biblia. Pero hermanos, el texto aquí no tiene nada que ver con la acción, sino con el contenido de la acción. Una iglesia fiel de Cristo, hermanos, persevera no en la acción de enseñar, sino más bien en el contenido de la enseñanza. La fidelidad, hermanos, aquí consiste en la enseñanza que dejaron los apóstoles. Hermanos, no sirve de nada que usted como iglesia, el pastor y los ancianos decidan en el día del Señor ahora llenar todas las horas del día del Señor con la enseñanza de la palabra y decir, somos una iglesia fiel de Cristo porque estamos enseñando la palabra. La pregunta es, ¿está seguro que está enseñando la palabra? Porque puede ser que usted esté enseñando cualquier cosa menos lo que es la palabra del Señor y menos lo que es la doctrina de los apóstoles. Hermanos, con toda autoridad divina, los apóstoles de Jesucristo estaban cumpliendo la gran comisión en esto.
Jesús había encargado a sus iglesias que les enseñara ¿qué cosa? ¿Se acuerdan Mateo 28:20, la gran comisión? ¿Se acuerdan la última parte? Cristo dijo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he dado. Entonces, hermanos, la preocupación es el hecho de darles el contenido de las doctrinas de Cristo. Y cuando digo doctrina de Cristo, estoy hablando de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, en la cual recuerda que en el Antiguo Testamento los profetas hablaron en el Espíritu de Cristo, dice Pedro. Por lo tanto, lo importante aquí es entender que cuando hablamos de enseñar todas las cosas que Cristo nos ha dado, es enseñar justamente lo que las doctrinas extraídas de cada libro de la Biblia nos enseñan. Se podría argumentar que la enseñanza entonces es la tarea principal de la iglesia. Es la escuela de Cristo. Mientras nuestro Señor reverenciaba las escrituras hebreas y constantemente apelaba a ellas, hermanos, los apóstoles siguieron su ejemplo y enseñaban, ¿sabe qué? El contenido. Hermanos, escúchenme. ¿Ustedes se acuerdan que los judíos enseñaban la palabra del Señor? Ellos no enseñaban la Biblia en el Antiguo Testamento. Y llegó Cristo y les dijo, ¿ustedes no enseñan la Biblia? Ustedes usan la Biblia como pretexto. Ustedes usan la ley de Moisés y dicen que explican la Biblia, pero no lo hacen. Y luego Cristo enseña qué es lo que Moisés quiso decir. Acuérdense que los judíos pasaban estudiando la palabra de Dios, pero no encontraban a Cristo en la palabra de Dios. Cuando lo que más encontramos en la palabra de Dios, ¿de quién nos habla? De Cristo. Cristo le dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Y por qué no lo encontraron ellos? Si pasaban enseñando la Biblia. Porque entienda, hermanos, que no se trata de la acción, se trata entonces del contenido que tienen las escrituras. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Eso es lo que es el ministerio de una iglesia fiel. En este caso puntual, el contenido de la enseñanza, hermanos, tiene que ver entonces con la doctrina de los apóstoles. Ellos hicieron lo mismo entonces los apóstoles, ahora con el mensaje que habían recibido de Jesucristo, que llegado a ser conocido ahora como el Nuevo Testamento. El Catecismo Bautista dice en la respuesta a la pregunta 6, las Sagradas Escrituras contienen principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y lo que Dios requiere del hombre. En otras palabras, los apóstoles estaban impartiendo un conocimiento del contenido y las implicaciones de la Biblia para nuestro pensamiento y nuestra vida. Dicho en otras palabras, hermanos, ¿sabe lo que los apóstoles hicieron al dejarnos los escritos del Nuevo Testamento? Nos dieron la teología cristiana. Eso es lo que los apóstoles nos dieron. Entonces, con el Nuevo Testamento, ahora teniendo la teología cristiana, ahora teniendo la luz, puedo tomar el Nuevo Testamento, por ejemplo, y me puedo ir al Antiguo Testamento y ahora sí lo puedo interpretar bien. Porque ahora lo interpreto a la luz de Jesucristo, quien es la luz del mundo. La teología ha sido entonces en este sentido, hermanos, bien descrita por el puritano William Ames. Él decía que la teología, es la doctrina o enseñanza de vivir para Dios. Y hermanos, si eso es la teología, entonces lo que necesitamos desesperadamente, y el ministerio supremo de la iglesia entonces, es enseñar teología. Porque es el hecho de la enseñanza de vivir para Dios. Por supuesto, hermanos, ¿dónde comienza a desarrollarse eso? ¿Cuál es la carta de presentación de esa teología cristiana? Pues el Evangelio libre de Jesucristo, hermanos. Cuando uno comienza a enseñar el Evangelio de Cristo y todo el despliegue que tiene el Evangelio, hermanos, estamos enseñando la teología que Cristo nos ha dado. Es por eso, hermanos, que Pablo lo resume en su ministerio doctrinal, cuando él predica de Cristo, a Cristo crucificado. Fíjese cómo Pablo lo dice cuando le escribe a los Corintios. Si quiere, acompáñeme allí. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Fíjese lo que dice allí. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 23. El texto dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero,
Claro, porque no lo encuentran pues a Cristo en el Antiguo Testamento, cuando todo el Antiguo Testamento está plagado de Cristo. Y para los gentiles, locura. Pero ahora compárelo con el capítulo 2, verso 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, una iglesia fiel de Jesucristo, hermanos, es una iglesia que enseña la doctrina apostólica. Y lo hace enseñando, hermanos, el Evangelio y todo su desprendimiento. Lo hace enseñando teología, que es la doctrina o enseñanza de vivir para Dios. Pasemos, hermanos, al segundo punto. Hemos hablado entonces de la doctrina de los apóstoles, ahora hablamos de la comunión de los santos. La segunda cosa en la lista de es el tema de la confraternidad, o más precisamente la confraternidad, ya que en el texto griego viene con artículo. Hermanos, la palabra es una palabra muy conocida por todos nosotros, o creo, koinonía. ¿La has escuchado esa palabra alguna vez? Muy bien. Ahora, esta palabra tiene el sentido básico de el acto de participar en las actividades o privilegios de una asociación o grupo íntimo. ¿Me sigue hasta aquí? O sea, no es una palabra que está referida solamente a cosas religiosas, sino que usted, por ejemplo, como familia, usted tiene su familia, tiene allí a sus hermanos, tiene sus sobrinos, y un día usted dice, vamos a hacer una koinonía, o sea, vamos a juntarnos nosotros y vamos a hacer una actividad que tenemos el privilegio nosotros como familia. ¿Se entiende? Entonces, esa es la palabra de una manera básica y esencial de entender. Obviamente, entonces, se refiere a que estos discípulos, hermanos, estos discípulos ahora bautizados, se asociaban estrechamente con una comunidad religiosa. Se comprometían en un ministerio mutuo que es particularmente apropiado para los cristianos, dado su relación que tienen ahora con Cristo y producto de que tienen una relación con Cristo, están escondidos en Cristo, están en Cristo. Ahora no solamente están en Cristo ellos solos, sino que están en Cristo con otros. Por lo tanto, tenemos una unión en Cristo con otros. En este sentido, hermanos, el Nuevo Testamento desarrolla mucho sobre lo que es esto, pero incluye reuniones para la adoración pública con todo lo que esto implica. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, usted encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, que dice que tenemos que cantarnos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Hermanos, ¿en qué contexto cree que Pablo está diciendo esto? ¿Qué es lo que está pensando él cuando pone esto? Él no está pensando en un sábado de camping solamente, o un viernes en la cual estamos ahí en la célula en los manantiales que ustedes suelen tener y nos estamos cantando y con la canción el Señor nos estamos exhortando. Lo que el apóstol Pablo está pensando en cuanto a esto es aquí, hermanos, el culto de adoración. Por cierto, paréntesis, por eso es que es importante, tenemos que preocuparnos con las canciones que cantamos al Señor. ¿Saben por qué? Porque las canciones que cantamos deben ser canciones que no hacen que nosotros nos sintamos bien, sino que tienen que ser canciones que al cantarlas exhortemos al que está al lado. ¿Y cómo podemos exhortar al que está al lado con las canciones? ¿Sabe cómo lo podemos hacer? Diciendo, por ejemplo, ¿quién es Dios? Una de nuestras preocupaciones debería ser entonces cantar canciones que nos hablen de quién es Dios, porque nosotros al cantarlas, el otro oye quién es Dios, mira quién es Dios y comienza a entender quién es el Señor y lo puede llevar al arrepentimiento de la fe en Jesucristo. Esto es muy importante, hermano. Entonces dice, cantarnos unos a otros, exhortándonos unos a otros, junto con varios ministerios como por ejemplo la oración, el consejo, la reprensión, el aliento, y cuando alguien entre nosotros está verdaderamente empobrecido, el dar algo de dinero para ayudarlo a satisfacer sus necesidades apremiantes y legítimas. Y esto es verdad, hermanos. Y por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí. Hay una mala interpretación con este tema de cuando leemos el texto de Hechos 2, que dice que compartían todas las cosas
al punto de que incluso parecería que nadie diría que cada cosa es de uno, sino que cada uno puede tener acceso a esas cosas. Y hay un mal entendimiento porque pensarían que esto habla como de un comunismo, al cual la Escritura no está hablando de eso, ¿ok? Y eso lo quiero aclarar, porque si no, hermanos, ¿qué sería propiedad privada? Si no, hermanos, ¿cómo podríamos juzgar que alguien está robando? ¿Sí me entiende? Si alguien roba es porque existe propiedad privada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el texto se trata de que, hermanos, usted es mi hermano, esto es mío, pero así como es mío, también está libre, yo lo pongo en libertad para que lo necesite, pero lo pongo yo. No es que usted entre y me lo toma, porque dice el texto, no, ese no es el punto. Eso lo tengo yo, el Señor me lo ha dado a mí, yo tengo el derecho sobre aquello, pero también tengo la libertad de disponerlo. ¿Se entiende? Si no sería robo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante poder aclarar esta parte. Pero seguimos. Esta comunión se desarrolla en primer lugar, y préstenme mucha atención en esto, hermanos. ¿Sabe cómo? De manera como iglesia en el día del Señor. Guardando juntos el día del Señor. Usted conoce lo que dice Hebreos 10:25, se lo voy a leer, si quiere búsquelo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, ¿se acuerda? Y usted seguramente se conoce el resto del texto, ¿no es cierto? Pero quiero que por favor tome su tiempo y vaya al texto, porque quiero que usted fije sus ojos allí. El texto comienza arrancando, no dejando de congregarnos. Pero hermanos, esta exhortación a no dejar de congregarnos no es el centro de la exhortación, sino más bien es el cuándo de la exhortación. Hermanos, la exhortación en este texto es en sí servir a Dios y a los hombres. Servir a Dios, ya que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, podemos servir a Dios como sacerdotes, pero además de eso, dice el texto, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces dice, no dejando. Entonces la exhortación no es no dejar de congregarnos. La exhortación es, cuando nos congregamos, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Por tanto, hermanos, el día apartado por Dios, el cual Él ha bendecido, pues en primer lugar es en su día, para que ahí pongamos nuestro servicio y tengamos comunión. Es por eso que el Salmo 133, ahora sí, ¿ve? Con este texto del Nuevo Testamento, vaya ahora y alumbre el texto en el Antiguo Testamento. Ahora, por eso que el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Lo entiende, hermano? Cuando el Salmo 133, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué día estaba hablando? Está hablando del día del Señor, del día cuando el pueblo de Dios se congrega. Por lo tanto, la comunión no es solamente la hora o las 2 horas del culto. Es todo el día para que lo pueda aprovechar y servir a Dios y para que pueda aprovechar y servir a su pueblo y tenga usted comunión con el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, quiero enfatizar para el hermano o hermanita que no pudo ir ayer, lo quiero recordar para los hermanos que sí vinieron ayer. Escúchenme, hermano. El día del Señor no es solamente a las 10:30 que arranca acá el culto y a las 12 que termina el culto. El día del Señor es todo el día. Es todo el día. Y en ese día que es apartado por usted, o debería hacerlo, es el día que usted debe aprovechar para servir al Señor, que ese servicio al Señor invisible se hace visible por medio de servir a los hermanos. Por lo tanto, es un día en el cual no es para la familia, hermanos. Para la familia esto tiene 6 días. Un montón. Para la familia del Señor, la familia eterna,
usted tiene todo este día. Así que úselo para la gloria del Señor. Úselo para la comunión. Úselo para la exhortación, estimularnos al amor y a las buenas obras. Luego, sí, las relaciones fraternales, hermanos, también pueden seguir estrechándose en el resto del día de las semanas, pero el día del Señor, hermanos, es un día especial. ¿Por qué? Porque es el día cuando Cristo aparece en medio de la congregación. Es el día donde el Cristo resucitado siempre está con su iglesia y está con su presencia especial. Hermanos, ¿estamos todos de acuerdo de que Dios es omnipresente? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Y Cristo es Dios? Entonces estamos de acuerdo que Él es omnipresente con su espíritu. Pero hay momentos especiales donde su presencia se hace más evidente. Así como cuando usted va al Antiguo Testamento y que en el momento de que en cierto lugar específico la presencia de Dios estaba y cierto día especial, lo mismo, hermanos, en el Nuevo Pacto, lo que tiene que ver con el día del Señor. Hay días donde su presencia es especial y, hermanos, más vale que estemos todos allí. Más vale que estemos todos allí, porque ahí hay bendición y vida eterna. Por eso, hermanos, es interesante esto. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, doctor, usted que me dice que está estudiando, un tip por allí. Si usted está leyendo el libro de Apocalipsis, usted de repente que usted lee que el apóstol Juan dice que él recibe las revelaciones de Jesucristo, de Apocalipsis, ¿de acuerdo? ¿Y sabe cómo le llama? ¿Sabe cómo le llama ese día? ¿Sabe cómo podemos estar seguros que cuándo fue el día que Juan recibió esas revelaciones? Estamos seguros que fue el primer día de la semana, que fue el día domingo. Y usted dice, ¿cómo? ¿Y por qué dices eso? Porque Juan dice, recibí esto en el día del Señor. ¿Saben por qué se le llamó día del Señor? Porque después que Cristo resucitó, todos los primeros días de la semana se apareció a sus discípulos. Y desde ahí esa costumbre, no del decir, la costumbre de que el Cristo resucitado se mostraba con sus discípulos, fue cada primer día de la semana. Y por eso que ya llega el año 90, Juan está muy anciano, está en la cárcel y dice, en el día del Señor tuve estas revelaciones. Fue el día en el cual, como nos dice entonces el libro de Génesis, es el día en el cual el Señor ha apartado para bendecir. Tercer punto, el partimiento del pan. Hemos hablado de la doctrina de los apóstoles, hemos hablado de la comunión de los santos, que tiene que ver puntualmente, recuerde, toda esta predicación gira en torno a lo que es el culto de adoración, el día del Señor. Hablemos del tercer punto, el partimiento del pan. El tercero en esta lista de 4 ministerios de la iglesia es partir el pan o el partir el pan. La redacción específica y el contexto implica que se trataba de algo más de comer juntos. Acuérdense que los primeros cristianos, cuando tenían la cena del Señor, previo a eso ellos comían juntos. Entonces, por eso es que ahora entiende por qué el apóstol Pablo muchas veces tuvo que exhortar a la iglesia de Corinto para decirle, ustedes están haciendo muy mal la cena del Señor. Porque cuando se reúnen a comer entre los que tienen mucha plata, se reúnen por acá, y los que no tienen se reúnen por acá. No comparten. Y hacen mal esa comunión y finalmente luego tienen la cena del Señor. Pablo tiene que exhortarles en cuanto a eso. Entienda que la comida entonces y luego la cena estaba en medio de ellos, como una costumbre. Entonces, tenemos que entender que parecería que esto tiene que ver con comer juntos, pero no es así. Porque aquí vemos claramente que hay una diferencia entre lo que comían juntos y lo que tiene que ver con el partimiento del pan, que tiene que ver con la ordenanza de la cena del Señor. Ahora, hermanos, escúchenme. Ni la enseñanza, ni la comunión, ni la cena del Señor fueron inventos de los apóstoles, sino que son tradiciones que recibieron del mismo Señor Jesucristo para que fueran transmitidas por ellos a las demás. Cristo, hermanos, instituyó la cena del Señor en la noche en que fue traicionado para ser observado frecuentemente en las reuniones de nuestra iglesia hasta que Él venga de nuevo por nosotros.
Hermanos, esta mención de la cena del Señor también puede considerarse que incluye también la otra ordenanza, que es el bautismo. Si la entendemos como una parte de algo que representa el todo, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Que en la mención de la ordenanza de la iglesia, de la cena del Señor, implica la otra, el bautismo. ¿Por qué, hermanos? Porque el bautismo representa, significa que una persona es de Cristo. Y cuando una persona es de Cristo es parte de un cuerpo. Y al ser parte de un cuerpo, por cierto, de un cuerpo local, y al ser parte de un cuerpo local, juntos ahora pueden tomar de la misma copa y comer del mismo pan. Entonces leemos en los capítulos subsiguientes que la iglesia del Nuevo Testamento, comenzando en la iglesia de Jerusalén, perpetuaron ambas ordenanzas, la cena y el bautismo. Y hermanos, esto es muy importante, aunque parezca obvio. Una iglesia, antes de ser constituida iglesia, pues arranca siendo una comunidad de creyentes que se está reconociendo unos a otros. Luego de un tiempo de observación mutua por medio de la palabra y de guardar juntos el día del Señor, estudiando el contenido de los apóstoles, pues se ponen de acuerdo para hacer un compromiso formal y público en un pacto y cuidarse mutuamente en los mandamientos de Dios y juntos adorar a Dios de manera congregacional. Allí, hermanos, se forma una iglesia. Así como cuando un hombre y una mujer se identifican, se ven pares, se van conociendo y dice, ahora tenemos que hacer algo formal. ¿Y qué hacen? Se casan y eso es un pacto de cuidarse mutuamente, de no abandonarse, de entregarse totalmente. Eso es un pacto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la muerte? Hermanos, escúcheme. Ser miembro de una iglesia es exactamente lo mismo. No es nada diferente. No es nada diferente. Por eso entiendas, hermano, que cuando usted como miembro de la iglesia, usted no puede decir, me voy a otra iglesia. Usted no puede decir así de simple. Hermano, usted no lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted ha hecho un pacto de cuidar a ese hermano que está al lado. Usted no lo puede abandonar, hermano. No es que ahora me cae mal. Y en los matrimonios siempre nos caemos bien, ¿no? Y tenemos mecanismos bíblicos para resolverlos, ¿no? Lo mismo sucede en una iglesia, hermanos. No se trata de que, me voy al otro lado porque, hermanos, esto es algo serio. Somos un cuerpo, si hemos hecho ese pacto formal. Ahora, allí se forma una iglesia. Una vez formada esa iglesia por medio de creyentes y que se han hecho un juramento, un pacto de cuidarse y del día del Señor juntarse, sea como sea, juntarse para adorar al Señor, entonces la iglesia ha sido constituida. Y ahora que de manera pública y formal son una iglesia, entonces son miembros unos con los otros, entonces comienzan a disfrutar de esta ordenanza de lo que es el bautismo y la cena del Señor. Pero aún estas ordenanzas de Cristo, hermanos, Él la ha establecido. Él lo ha establecido para que sea por medio de hombres que Él ha llamado pastores. Por tanto, una iglesia para practicar estas ordenanzas lo hace con un pastor porque así lo ha asignado el ingeniero de la iglesia, Cristo. Ahora, hermanos, me tomo el tiempo en este punto en desarrollar todo esto para que se pueda entender, hermanos, que la cena del Señor es algo serio, que se lo debe hacer en la intimidad de la iglesia. ¿Y quiénes tienen que ser parte de esa cena del Señor? Los miembros de la iglesia. Y perdonen mis hermanos que en esta parte quiero hacer un énfasis bien claro. No deberían practicar la cena del Señor los que no son miembros. Usted dirá, pero hermano, yo soy creyente. Amén. Pero así como la iglesia es invisible y así como usted dice que es creyente, usted debe formalizar su cristiandad en un acto público de ser parte de una iglesia local. Díganme aquí ustedes, hermanos, todos que son, la mayoría que acá somos mayores. ¿A usted le gustaría que su hijo o hija
toda su vida esté en una relación con alguien sin casarse? ¿Eso es moral? ¿Le gustaría que su yerno, que no es yerno, el novio de su hija, entra a su casa con llaves, entra a su casa, hola, ¿cómo está? Hola, querido suegro, que no es suegro, hola, querido suegro, permiso, voy a abrir la heladera, y le abre la heladera y le usa el jabón? ¿Usted lo permitiría? ¿Usted cree que eso es moral? Eso es un desorden, hermanos. Usted no lo haría eso en su familia. ¿Por qué cree que esto pasaría en la iglesia de Dios? Hermanos, esto es muy importante. No es que yo amo a su hija. Demuéstralo. ¿Cómo? Cásate. Esa es la demostración pública y formal de que amas, de que vas a ser fiel hasta la muerte, de que la vas a cuidar. Hermanos, no estemos vacilando con la iglesia y en la iglesia. Esto es algo, hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Tenemos que aprender a movernos entendiendo que es tierra santa, hermanos. No es su casa, es la casa de Cristo, hermanos. Y tenemos que aprender a movernos allá adentro. En este sentido, hermanos, por eso les digo, la cena del Señor tiene que participar como el modelo de la iglesia nos muestra en la Biblia. Hombres y mujeres que han manifestado públicamente que son cristianos por medio del bautismo y que quieren ser parte y son parte de una iglesia local. Porque así es como bíblicamente se nos muestra de cómo se debe participar de la cena del Señor. Y me tomo entonces el tiempo de desarrollar esto, hermanos, para que vean qué es lo que representa. ¿Sabe qué representa? Representa esto comunión entre miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, todos tienen empresas acá, saben lo que es tener una empresa. Cuando se habla de cosas de la empresa, ¿a quiénes se le ventilan las cosas de la empresa? ¿A los que son parte de la mesa directiva o a los que no son parte? ¿Por qué cree que en la empresa de Dios es diferente, hermanos? Y cuando digo empresa, me tomo esas palabras en las palabras de Cristo, cuando le dijo Cristo a José y María, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Lo hablo en ese contexto, ¿ok? Pero una fiel iglesia de Cristo, esto es lo que practica con frecuencia. La cena del Señor, entre miembros, entre hombres y mujeres que han hecho un pacto de guardarse y de cuidarse juntos y que juntos, sea como sea, llueva relampaguee, a no ser por casos verdaderos de salud, no me puedo reunir en el día del Señor. Finalmente vamos al cuarto punto, las oraciones. El cuarto ministerio listado aquí es oraciones o las oraciones. Mientras que el bautismo y la cena del Señor fueron prácticas nuevas que Jesús introdujo para su pueblo, no es así con la oración. El pueblo de Dios, hermanos, se ha distinguido por su devoción a la oración desde los primeros tiempos de la historia humana. Fíjese por favor y acompáñenme por favor en sus Biblias a Génesis capítulo 4, versículo 26. Mire lo que dice el texto allí. Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice el texto, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis, de ahí, desde el principio. Sin embargo, hermanos, debo enfatizar mucho de este pasaje que ofrece oraciones juntos y es una de las grandes funciones y ministerios básicos que todas las iglesias de todos los tiempos, de todos los lugares y tamaños están llamados por Dios a hacer y mantener. Hermanos, juntos. Yo ya enfaticé muchísimo esto el día de ayer, lo voy a recordar un poquito ahora. Hermanos, las oraciones en el culto de adoración hay varias. Y tenemos que estar todos juntos en todas las oraciones que se hacen en el culto de adoración. Por eso yo enfatizaba ayer y lo vuelvo a recalcar. Hermanos, usted no puede venir
después de la primera oración que se hace en el culto de adoración. Usted tiene que estar aquí, porque son las oraciones. Por eso, hermanos, hay que enfatizar esto. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le llamó al templo: mi casa es la casa de oración. Y hermanos, esta reprimenda fue severa. ¿Sabe por qué? Porque en el templo de Jerusalén, ¿saben qué hacían? ¿Se acuerdan qué hacían en el templo de Jerusalén? Hacían mercado, cambiaban monedas, o sea, hacían trueques, hacían negocios, hacían cualquier cosa, hermanos, menos la marca distintiva de un verdadero templo de Dios, que es oraciones. Alguien dijo: muéstrame una iglesia que no ore y te mostraré una falsificación. Una iglesia bíblica, hermanos, es una iglesia que juntos oramos. No ora el hermano que llegó temprano a arreglar todo esto. No ora solamente él, los músicos y el hermano que preside. No, hermanos. Juntos estamos para adorar al Señor y comenzamos orando juntos. Y cuando hay reuniones de oración, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Creo que no lo escuché convencido. Una iglesia fiel de Cristo. Juntos. Por lo tanto, el culto de oración de la iglesia debe ser tan lleno de gente como el culto de adoración de la iglesia. El culto de adoración de la iglesia debe tener suficiente tiempo de oraciones en medio del culto. Fíjese que el texto de Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban en las oraciones. Y las oraciones que se hacen como iglesia, hermanos, es en función de la oración modelo que Cristo nos enseñó. Hermanos, permítanme, por favor, puede ser que con esto no me vuelvan a invitar más, pero permítanme una pequeña exhortación, ¿ok? Mis queridos hermanos, sobre todo en el culto de adoración, cuando se ore, como estamos adorando a nuestro Señor, y estamos pensando en Él, no en nosotros, sino en Él. Hermanos, nuestras oraciones deben ser dirigidas y deben estar en función de sus propósitos, de su empresa, de la misión de Él, no las nuestras. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Para aquello, el Señor Jesucristo nos enseñó cómo orar. ¿Usted se acuerda del Padre Nuestro? ¿Sí se acuerda? Ya. Ahora, quiero que lo considere un poquito. ¿Se acuerda cuál es la primera petición? ¿Cuál es la primera oración entonces? ¿Qué es lo que hay que pedir para que el nombre de Dios sea santificado? Entonces, hermanos, nuestra oración debe girar en función de que el nombre de Dios sea santificado. ¿Qué más? Siga el Padre Nuestro. Nuestras oraciones deben entonces estar en función de que el reino de Dios se expanda. ¿Qué más? Hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra como se hace en los cielos. Por lo tanto, nuestra oración debe ser en función de que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra de manera dulce como se hace en los cielos. Hermanos, nuestras oraciones tienen que ser en torno a eso en el culto de adoración a nuestro Dios. No digo que lo demás no se debe orar, hermanos. Por eso hay oraciones. ¿Están de acuerdo? Por eso hay oraciones. Pero esto debe primar, hermanos. Ahora, escúchenme. Y para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Para que el nombre de Dios sea santificado desde mi trabajo, para que el reino se expanda desde mi trabajo, para que la voluntad de Dios, que es que los hombres conozcan los 10 mandamientos y dulcemente lo hagan, y usted sabe que para que eso suceda, tienen que convertirse. Para que eso suceda entonces, ¿qué es lo que yo necesito para hacer eso? Cristo mismo nos enseñó en el Padre Nuestro. Siga el Padre Nuestro. ¿Qué más dice? Entonces, hermanos, para aquello necesitamos que el Señor nos provea alimento para tener fuerza física en esa misión. Siga el Padre Nuestro.
Entonces, para que el nombre de Dios sea santificado, para que el reino de Dios se expanda y para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en los cielos, necesitamos que el Señor nos provea de su perdón diario para tener fuerza espiritual en esa misión. Y para esa misión, entonces, necesitamos que el Señor nos libre del maligno para tener inteligencia militar en la guerra espiritual que vivimos. Hermanos, oremos por todos los motivos que ustedes pidieron. Pero pongámoslo en su lugar. Pongámoslo en su lugar. Entonces, hermanos, estas 4 cosas, la doctrina de los apóstoles y la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, resumen y verdaderamente abarcan todo lo que la iglesia de Jerusalén hizo en la voluntad de Dios, junto con las otras iglesias del Nuevo Testamento. Todo lo demás, hermanos, que podemos recordar del registro inspirado de sus ministerios, están entonces en consonancia de estas 4 cosas que acabé de nombrar. Queridos amigos, lo que Charles Dickens dijo al principio de su novela clásica, Una historia de 2 ciudades, es observablemente cierto en nuestros días con respecto a las iglesias. Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos, fue la era de la sabiduría, fue la era de la locura. La insensatez, hermanos, de muchas iglesias aparece en su minimización, sino el abandono total de estos ministerios bíblicamente garantizados para otras cosas. Sus servicios de adoración parecen más bien actos de clubes nocturnos o conciertos de música pop. Tienen los llamados ministerios juveniles que se parecen a cualquier cosa y no a nada de lo que leemos en las Escrituras. Y hermanos, es inevitable que estos enfoques populares de hacer iglesias tengan una tendencia a excluir más y más lo que la iglesia realmente se supone que debe hacer de acuerdo a los planos de Cristo. Cuando vamos al internet, hermanos, encontramos cualquier cantidad de actividades eclesiásticas, entre comillas, sugeridas en internet. Permítanme decirles una muestra. Y esto no es broma. Lavado de autos, cambio de aceite, noches de padres, entrenamiento en computación, fiestas por la final del campeonato, construcción de un laberinto, espectáculos de talentos, bendiciones de los animales, parques de patinaje, concursos de años viejos, días de bicicletas, búsqueda de huevos de Pascua, alternativas de Halloween, serenatas en el Día de la Madre, ranking de las mejores alabanzas del año. Entonces, para algunas personas y congregaciones, algunas de las actividades en estas listas estaban perfectamente bien. Pero esas cosas extras pueden convertirse, hermanos, en una avalancha de inutilidad en el reino de Dios, enterrando las cosas que realmente importan en la eternidad, para la eternidad. En demasiadas iglesias, cualquier cosa que se parezca remotamente a la doctrina de los apóstoles es muy escasa. Hay un desdén generalizado y palpable por la predicación bíblica, por la predicación expositiva, por la predicación fiel, aplicada a la vida. Algunos desaprueban que las iglesias enseñen teología cristiana con sus bien fundados términos e ideas tradicionales. Algunos dicen, ustedes enseñan el credo. ¿Qué es eso? ¡Qué viejo! ¡Qué mal! Y hermanos, eso no está mal. Es el legado que la iglesia de Dios nos ha dado y que no tenemos que tener como autoridad, pero sí tenemos que tomarlos y a la luz de las Escrituras examinarlos. Y si es bíblico, aprobarlos. Hermanos, el problema no son las tradiciones, el problema son las malas tradiciones. La cena del Señor, hermanos, también es tan infrecuente en algunas iglesias que casi ha desaparecido. Y las oraciones sinceras por las cosas según la voluntad revelada de Dios son demasiado raras. El compañerismo también es escaso, ya que hay muy poco de verdadera intimidad cristiana para compartir, hermanos. Pero por otro lado, mucha gente se está desilusionando con estas supuestas iglesias que han perdido su camino y están en el camino equivocado, de acuerdo con el mapa de las Escrituras. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor nunca se deja sin testimonio.
Y el Señor sí está levantando iglesias, sí está reformando iglesias que eran menos escriturales a más escriturales. Él está levantando a otros que están profundamente comprometidos con esas cosas en primer lugar. Hermanos, y en esto también quiero enfatizar en esto. Y no está el pastor Raúl, yo ya lo hablé con el pastor Raúl, pero les quiero decir a ustedes para que también lo puedan animar al pastor Raúl. Hermanos, todos nosotros, todas nuestras iglesias son imperfectas. Todas nuestras iglesias son imperfectas. Todos somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que nos necesitamos. ¿Se entiende? Con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Si hay cosas que tenemos que trabajar para que nuestro culto de adoración sea cada vez más bíblico, tenemos que entonces tratar de caminar al lado de otras iglesias que están a lo mejor un pasito más adelante que nosotros. ¿Sabe por qué? Para que juntos nos podamos edificar, para que podamos ver lo que está bien e imitar lo mismo. ¿Se entiende? En este sentido, hermanos, sí les quiero motivar a que, guardando su independencia, por supuesto, guardando su independencia, no dejen de caminar junto con otras iglesias con las cuales ustedes sí van a ser edificados. Les quiero motivar a aquello. Ahora bien, en este sentido, hermanos, hay cada vez más reportes de iglesias sanas que están viendo una corriente de nuevos conversos siendo bautizados y añadidos a su membresía. Y hay iglesias que se mantienen firmes en la fe que han recibido, mientras están profundamente comprometidas con un ministerio bíblico. Sin embargo, el Señor está con todas estas iglesias dando su bendición, pero impulsándolos a que vayan a las Escrituras y vean este modelo que Cristo ha dejado. Aún así, para muchas personas, las expectativas continúan siendo que las iglesias deben tener tantos tipos diferentes de programas en marcha todo el tiempo, como un artista de circo que hace girar una docena de platos sobre ellos. Alguien dirá, hermano John, he escuchado su predicación y la verdad que me imagino cultos, como usted dice, y así como usted me está diciendo, me estoy imaginando mañana el próximo culto y me imagino un culto con falta de libertad del espíritu y falta de ese fuego. A la cual yo le diré, mi querido hermano, las mismas palabras del apóstol Pablo. Porque hemos enseñado lo que asimismo hemos recibido. Nuestro modelo, hermanos, es la iglesia de Dios plasmada en las Escrituras. Una fiel iglesia de Cristo, entonces, persevera en la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Y amigo y amiga que está aquí, que no es creyente, pero que ha oído esta palabra, escúcheme. Vaya y acuda a una iglesia así. Y mi querido hermano y hermana que está acá, usted que es miembro de esta iglesia, usted debe procurar que su iglesia se mantenga así, bajo este ministerio cuádruple en lo que es la iglesia. Amén, hermanos. Antes de terminar, acompáñenme a sus Biblias, a Hechos 2. Hechos 2. Versículo 41 hasta 47. Y miren lo que va a pasar, hermanos, si ustedes como iglesia hacen exactamente lo que dice la Biblia aquí que hay que hacer. Miren lo que va a suceder. Miren lo que dice. Hechos 2, 41 hasta 47. Dice el texto. Así que los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron, ¿qué dicen? Fueron bautizados. ¿Y qué sucedió? Y se añadieron a la membresía. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hicieron luego? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes
cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y miren lo que dice el texto 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, asegurémonos de hacer este plano de Cristo para la iglesia y descansemos en que el Señor va a añadir a los que Él ha propuesto para salvación, los va a añadir a la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Conclusión, la iglesia modelo entonces continúa firmemente en un ministerio cuádruple de la doctrina de los apóstoles, la comunión de los santos, las ordenanzas y las oraciones. Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias Señor porque tú eres fuego purificador y nos purificas. Gracias Señor por esa bendición. Gracias Señor porque lo que dice tu palabra es que los que estamos en la vid, sí solemos estar sucios y lo que necesitamos es ser limpios para dar más fruto. Y gracias Señor porque tú nos has sostenido en la vid y la vid verdadera es Jesucristo. Señor, gracias por darnos estos tiempos en los cuales nos llevas a poner los ojos cada vez más en las Escrituras. Una vez más vemos la necesidad de las Escrituras en nuestras vidas y en nuestra adoración, en nuestra iglesia, para entonces cada vez más alejarnos de nuestra imaginación y de nuestro pensamiento de cómo adorarte, sino más bien ser cada vez más sola Escritura, cada vez más ser purificados por tu palabra. Por eso, Señor, te quiero agradecer por tu obrar con cada uno de nosotros, de manera individual, pero ahora de este punto privilegiado, de manera congregacional. Señor, somos parte de una iglesia imperfecta en la localidad, pero nos gozamos que estamos en la iglesia perfecta, que es en Cristo Jesús. Por eso, Señor, ayúdanos entonces a tomar como guía esa iglesia perfecta que está plasmada en las Escrituras, y trabajar desde la parte que me corresponde en lo individual, pero también entendiendo que soy parte de una comunión, trabajar entonces para que la iglesia local en donde yo sirvo se acerque cada vez más y más y más al ideal que tú has marcado en las Escrituras. Sabemos, Señor, que nunca será perfecta, porque estamos bajo pecado y bajo el error. Sin embargo, eso no significa que tenemos que decaernos, porque tu palabra también nos dice que tenemos que proseguir hacia adelante. Apuntar al blanco y proseguir hacia aquello a lo cual hemos sido llamados a seguir. Oh bendito Dios, ayúdanos a ser fiel para que entonces, cuando sea el día del juicio, cuando venga nuestro Cristo por nosotros, podamos tener esa corona en la cual has prometido a los que vencen. Señor, gracias por este tiempo con el cual hemos estado expuestos a tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.